Tenemos a los participantes de la semifinal ya completos, señores. Ya completos. En la semifinal se va a enfrentar, mi querido perro con cuernos, fíjate, va a ser una batalla entre Marisein contra Alex Ocultismo. ¿Ok? Y después vamos a tener a Caminante contra Desvelados Anita. Lugar. Bueno, para esta semifinal, muchachos, saldrá una historia al azar, ¿ok? Son 3 rounds, mi querido amigo perro con cuernos, serán 3 rounds, 3 batallas. Cada pareja se enfrentará a 3 batallas. La primera será una historia al azar. El segundo, un tema libre, el tema que ellos van a elegir. Y en la tercera ronda, su rival les va a poner el tema que tienen que narrar, ¿ok? Sobre la historia que tienen que narrar. Ya tenemos aquí las historias preparadas. Son 12 temas que ahorita pueden salir al azar. Y tenemos los temas que son amarres, brujas, carreteras, colegios, duendes, iglesias, maldiciones, nahuales, poltergeist, ouija, criptozoología y sectas. Son las historias que van a ser rifadas para cada participante. Ok, espero que ya los tengan ahí listos, mis queridos amigos, ya tengan a la mano ahora sí que sus historias para que sepan cuáles son las que les van a tocar. Ya estamos listos para su participación. Soy Luis. Cuando era joven, era un estudiante, un adolescente, me llamaba mucho la atención las cuestiones paranormales, las cuestiones de ocultismo y más. Realmente me llamaba mucho la atención. Leía revistas, leía libros, pero no encontraba algo real hasta que pasó esa excursión. En la preparatoria, mi profesor nos llevó a una excursión a una zona muy boscosa. Entre el bosque había un canal de agua. Mi amigo Roberto y mi amiga Laura me acompañaron al canal. Siendo unos jóvenes algo inquietos, fuimos al canal para lanzar algunas rocas. De repente vimos que algo flotó, una bolsa negra, pero se asomaba algo que brillaba. Algo dentro de mí me hizo entrar a ese canal, que me llegaba tan solo a las rodillas. Cuando lo tomé, lo saqué rápidamente. Pensé que había un videojuego, era algo. Lo desenvolví de esa bolsa negra y vi que estaba enrollado con algo que parecía como unas bolitas de madera. Cuando lo noté, era un rosario. Mi sorpresa era una tabla ouija, como la que yo había visto en la televisión, como había visto en las películas o en las revistas. No lo podía creer, la oportunidad estaba ahí. Yo no dije nada a mis profesores y a mis amigos les dije, callen. Escondí la ouija en mi mochila. Al llegar a mi casa, acompañado de mis amigos, mis padres no estaban, pues vengo de una familia algo ocupada, profesionales, malos padres, lo diría yo. Ahí en la sala saqué la ouija, pero había algo raro. Ese rosario estaba muy apretado y al momento de quererlo jalar no se rompía. Luis me dijo, con un objeto que es para cortar, reviéntalo. ¿De qué sirve? Simplemente es un rosario viejo. Está bien. Tomé ese juguetito y lo reventé, pero me lastimé mi mano. En la tabla cayeron algunas gotas de ese líquido vital. Algo muy raro pasó. La temperatura empezó a bajar. Nosotros no le tomamos importancia. Incluso Laura dijo, uy, el diablo. Yo riéndome, pero con nervio. ¿Cómo crees? Saqué esa ouija y la puse en la sala. Ahí estábamos, 3 jóvenes inquietos.
Al principio no sabíamos qué era y cómo se jugaba. Nosotros empezamos a hacer preguntas, pero sin tomarla, sin ver ese triangulito que tiene de madera. Simplemente era un juego. Al siguiente día, yo investigué todo sobre referente a la Ouija. Corrí a mi casa. Mis amigos, algo inquietos, sácala, vamos a preguntar. Pusimos los dedos. Al principio eran preguntas tontas. Me voy a hacer millonario. Fátima va a estar conmigo. Mi papá me quiere. Algo tonto. Algo que me impactó fue que esas bolitas del rosario seguían ahí en la sala. Dije, mi madre no hizo la limpieza bien. Mis amigos, un poco cansados, dijeron, vamos a hacer algo más interesante. Trajeron velas y otros objetos. Pusimos los dedos y empezamos a preguntar, ¿quién está ahí? No contestaba. Mi amigo dijo una pregunta. Hay un alma que nos quiera contestar. De repente, ese triángulo giró y dijo, sí. Luis se rió, la moviste, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Dijo la tabla. Laura dijo, no, ya no quiero jugar. La tabla se movió rápidamente y juntando las letras le dijo, Laura, soy tu abuelo. No estén jugando con eso. Luis dijo, ¿cómo crees? No le creas. Su abuelo de Laura había fallecido. De repente, la tabla se movió bruscamente y dijo las palabras, Luis, soy también tu hermano. Soy el que ustedes quieran que sea. Ustedes me han invitado. Nosotros arrojamos esa tabla. Riéndonos, nerviosos, salimos corriendo. Fuimos a la casa de Luis. Al regresar, algo había pasado. Mi madre y mi padre tuvieron un accidente. Yo, tontamente, después del novenario, tomé la tabla para querer comunicarme con mis padres. ¿Son ustedes? La tabla dijo, sí. Somos el que tú quieras. ¿Qué quieres? Lo que me diste para liberarme. Líquido vital. Pero no tuyo. ¿Cómo? Ustedes dos me van a alimentar. De repente sonó mi teléfono con un mensaje. Era la mamá de Luis. Luis se había colgado en su cuarto. ¿Cómo crees? Yo, con algo de miedo y llanto, subí a mi cuarto a llorar. Más tarde en la madrugada recibí una llamada. Era la mamá de Laura. Hijo, ¿no has visto a mi hija? No. Al siguiente día estaba en ese canal, desvivida. Se ahogó. Yo, como pude, junté esas bolas de ese rosario. Le puse un listón nuevo, un cordón, lo enrollé y lo tiré al río. Creo que eso era algo maldito. Al día de hoy han pasado 10 años. Pero algo curioso ha pasado. Sueño con esa tabla. Y muy pronto tendré que ir con mi hijo a una excursión a ese río. Me da miedo encontrarla. No sé qué va a pasar. Y entre voces, en el silencio de la oscuridad de la noche, antes de dormir, escucho, soy el que tú quieras ser, pero hay un pago, y tú no has pagado. Listo. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué te pareció, amigo Perro con Cuernos? ¿Qué te pareció esa narrativa del amigo Alex Ocultismo? Excelente, ¿eh? Siempre las historias sobre la Ouija siempre te dejan con ese pensamiento de ¿y si yo lo hago, qué puede pasar? Entonces, ahorita le tocó a la amiga Marisein el tema de colegios. Iniciamos. Bueno, esta historia la voy a contar en primera persona. Bueno, soy un guardia de seguridad. Apenas empiezo con esto de cuidar escuelas. Esta vez me tocó cuidar una escuela de Chihuahua, muy famosa. De esa escuela que tiene kinder, primaria, secundaria, incluso hasta preparatoria.
algunos la han de conocer. Cuando llegué, habían 2 guardias, pero extrañamente solamente uno era el que me recibió, el que me iba a enseñar más o menos cómo se hacía el rondín. La escuela era bastante amplia, ya que pues abarcaban varios niveles de escolaridad. Yo le decía al señor, un señor muy amable, Antonio se llama, que por qué no habían más guardias, o que incluso por qué no había ido el otro guardia. Él me dijo que ahí pasaban cosas. Yo me le quedé viendo así como que, ajá, como diciendo, está loco. Pero él me dijo, no te preocupes, hijo, pronto lo vas a entender. Seguí viéndolo así como que raro. A los pocos días, Antonio se fue porque había metido papeles en otra empresa. Entonces se terminó yendo y pues me quedé solo. A los pocos días de quedarme solo, pues se me complicaba un poquito porque la escuela, repito, estaba demasiado amplia. Pero sin pensar, empecé a hacer mis rondines, empecé a escuchar ruidos, pero nada interesante. A la tercera semana de estar ahí, empecé a escuchar ruidos en los salones. Empecé a escuchar ruidos de bancas. En la primera instancia, fui corriendo a ver qué era. No vi gran cosa. No le tomé importancia. En algunas ocasiones me quedaba en la caseta, en otras me quedaba afuera de los salones. Nada importante. Pero hubo una ocasión en donde escuché un ruido adentro de un salón. Ese salón llevaba pues prácticamente días de no ocuparse. Al momento de ir, fui con mi lámpara. No teníamos juguetitos, así que si me topaba con algo, pues a ver cómo me defendía. Incluso la lámpara la empecé a mover. Me asomé en el vidrio del salón con mi lámpara apuntando para todos lados. Y es ahí a donde los vi. Vi a 2 dulcecitos hasta atrás, en sus bancas bien sentaditos, bien quietecitos. En automático entré en shock. No sabía si lo que estaba viendo era real, si lo que estaba viendo era, pues eso, fantasmas. Pero al momento de volver a regresar la lámpara, ya no estaban. Le conté todo eso a mi mamá. Fui a verla, le dije lo que estaba pasando. Ella me dijo que no me preocupara, que me iba a dar algo. Y sí, efectivamente, me dio un rosario y me dio varias veladoras. Esas veladoras grandes, de vaso. Esas veladoras las fui poniendo en cada turno mío. Y en menos de media hora se terminaban. Prácticamente se acababan. Pero el turno era normal. Un día de esos dije, ya no necesito velas. Y una vez me quedé dormido. Cuando quise despertar, no podía moverme. Parálisis del sueño. Yo decía, tienes que despertarte porque es tu trabajo. Estaba escuchando ruidos y no podía moverme. En eso sentí como una manita fría acariciaba mi frente. En ese momento, de volada me desperté, volteé y vi un dulcecito corriendo. Me quedé otra vez, dije, no, es cuestión de mi imaginación, estoy cansado, no puede ser. Pero ya los nervios me llenaban. Ahora entiendo por qué Antonio empezó a meter papeles en otra empresa. Al igual que él, yo también. A los pocos días, un compañero me acompañó. Entró uno nuevo y de igual manera le hice la advertencia que ahí pasaban cosas.
Él se me quedó viendo como en algún momento me le quedé viendo a Antonio. Raro, como si me dijera, estás loco. Afortunadamente, en menos de una semana, me contrataron. Y no volví a saber de la escuela en muy largo tiempo. Hasta que pasaron 2 años. En esos 2 años, vi en las noticias que una constructora empezó a excavar en esa escuela. Empezó a querer ampliar todavía más esa escuela. Y fue ahí cuando descubrí que encontraron 2 restos de 2 dulcecitos en esas instalaciones. Le dieron parte a la policía, pero nunca supieron qué pasó, quién los desvivió, por qué los desvivieron. Simplemente dijeron que tenían como 7 añitos. Y nunca más supe de esa escuela. Hasta el momento. Muchas gracias. Ok, bueno, pues ya concluimos con mi querida amiga Marisain. Gracias por esta narrativa. Mi querido perro con cuernos, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esta narrativa, mi hermano? Excelente, ¿eh? Hay temas que los guardias de seguridad a veces no nos cuentan, pero nada más ver las caras, los ojos, cómo terminan sus turnos. Y ahorita Marisain nos acaba de contar un pedacito de la experiencia de uno. Entonces te deja con más dudas, con más historias de personas. Dices, muy buen relato, muy buen relato. Esto va a estar reñido. Iniciamos. Ok, muy bien. Muy bien. Pues para quienes no me conocen, saben que, bueno, me presento, soy el caminante. Camino entre luces y sombra en busca del conocimiento. Sin embargo, tengo que mencionar que soy nicaragüense. Sí, soy centroamericano. Un nicaragüense aquí compitiendo con ustedes, hermanos mexicanos. Pues bien, en Nicaragua, en mi país, no conocemos realmente el tema de nahuales. Sin embargo, conforme he ido aprendiendo con ustedes y he ido adquiriendo conocimiento, comprendí que una leyenda que todavía se escucha en las calles, que aún en esta urbe, con la luz que hay, sigue existiendo, es el nahual nicaragüense. Lo conocemos como la mona bruja. La mona bruja, así. Esta entidad es un mono con rostro humano. Y esta historia que les voy a contar le sucedió a un amigo en la capital hace unos años atrás. Pues bien, doy inicio. Los viernes, por las noches, en Nicaragua se acostumbra mucho el desvelarse. Ya sabemos que es viernes y el cuerpo lo sabe. Pues bien, también es viernes y los espíritus y las brujas lo saben también. Estos amigos tenían por costumbre todos los viernes comenzar a jugar de moche, cartas, estar ahí desde la noche anterior hasta el día siguiente. Estos jóvenes se encontraban ahí jugando alegremente, haciendo apuestas, poniendo dinero a la par. Ya tenían una buena cantidad de dinero. Había billetes, monedas y claro, había también agua bendita, digamos, de esa agua que te pone muy alegre. Estos jóvenes ya estaban al calor de los tragos, platicando y riéndose, y de repente, en los árboles que estaban cerca de donde ellos estaban sentados, las ramas se comienzan a mover. Esto no llamó mucho la atención, puesto que sabemos que gatos, gallinas están en esos lugares. Sin embargo, las ramas cada vez se sentían más pesadas y las hojas comenzaron a caer. De repente, en ese momento de oscuridad, en ese momento en que la tensión está hacia arriba, todos voltean a ver qué es lo que había. Y allí, una sombra negra cayó directamente sobre la mesa. Todos comenzaron a correr, espantados por haber visto esa sombra. Pero uno de ellos, Luis, quedó paralizado del miedo. Este joven estaba observando a lo lejos, demasiado cerca de él, había una sombra, un mono grande.
el cual estaba tomando todo el dinero que había sido recolectado esa noche. El mono se giró lentamente, lo observó y esbozó una sonrisa. Y la sombra desapareció. No tenemos la costumbre nosotros en Nicaragua de dar un bolillo para el susto, pero sí baños de ruda. Las abuelitas conocen muy bien todo ese tipo de secretos. Este joven pasó días sin querer salir de su casa. Sin embargo, sabemos que el tiempo pasa y las heridas se curan. Pero las heridas, cuando son nuevamente tocadas, duelen un poco. Pues bien, Luis estaba otra tarde nuevamente con sus amigos jugando en un campo de fútbol. Bueno, decirle campo es llamarlo de un nombre muy grande. Es un predio baldío en donde habían colocado 2 piedras y estaban jugando, haciendo pasas y echando la reta. Sin embargo, un circo errante, de esos circos que llegan de pueblo en pueblo con diferentes tipos de amenidades, payasos, Spider-Man, diferentes cosas, ¿verdad? Se había llegado al pueblo, a ese lugar, a ese barrio, pues unas semanas atrás, coincidiendo extrañamente con aquel suceso que había ocurrido a Luis. Pues bien, Luis estaba observando el juego de lejos, puesto que aún no se sentía muy cómodo al salir afuera. Entonces, este joven observa que en una de las carpas de este circo itinerante, una figura encorvada, una ancianita que aparentemente era la dueña del circo, bajó lentamente con aquel paso tan pesado por los años, y de repente la ancianita levanta su rostro y hace contacto con Luis y esboza aquella misma sonrisa que Luis había observado. En ese momento Luis empieza a gritar: ¡La mona! ¡La mona! ¡Aquí está! ¡Esa es la mona! Y todos sus amigos comienzan a correr. ¿Qué te pasa, chavalo loco? Esa es una señora, ¿qué te pasa? No, esa mujer es la amor, es el rostro que yo vi, es ella. La señora lentamente tuvo que girarse y meterse nuevamente a su carpa. Esa misma noche, el circo desapareció y la mona jamás se volvió a ver. Y esa es la historia de Luis y la mona bruja. Ok, excelente, mi querido caminante. Una historia bastante. Ahí está la participación del amigo caminante. Y ten cuidado a quién le pides ayuda, porque no sabes a quién puedes meter a tu casa. Esta es la historia de Raúl, una persona trabajadora como todos, pero una noche, en su triste soledad, salió a caminar por la calle y llegó al parque. En el parque se sentó y empezó a admirar a las parejas, cómo caminaban agarradas de la mano, cómo se sonreían, cómo se besaban, y él en su soledad solo podía ver al cielo y pedir a alguien que llegara a su corazón. En ese momento, unos ojos brillaron a través de los juegos del parque. Él sintió la presencia de la mirada y volteó a ver, pero no encontraba la mirada, hasta que de pronto se chocaron frente a frente. Unos ojos azules hermosos, pestañas largas, una figura hermosa. Era la mujer de sus sueños. Él se paró, se sacudió como pudo, se hizo el cabello. Vio que esta mujer la veía y decidió dar el primer paso. Dio el primer paso, caminó y se acercó a ella y le dijo: «Buenas tardes, señorita». Ella, tímida, bajó la mirada y le dijo: «Buenas tardes, señor». Dice: «¿Qué pasa?». Y le dijo: «Nada, lo que pasa es que estoy solo en el parque y veo que tú también. ¿Te gustaría acompañarme a caminar?». Y ella le dijo: «Claro que sí, pero es que en este momento estoy triste. No sé si sea lo correcto salir a caminar con usted». Y él le dijo: «¿Pero qué pasa, señorita? Lo que yo pueda, puedo ayudarla».
y dijo: es que me acaban de correr de mi casa. Hace... Güey. Me acaban de correr de mi casa. No sé si sea prudente caminar con usted. Él le dijo: no se preocupe, señorita. Le agarró de la mano y agarró las cosas que tenía, la petaca también la cargó y la decidió platicar con ella. Él le contaba que tenía una casa grande, hermosa, ¿no? Donde tenía demasiados cuartos para quedarse con ella. Ella, sonriente, pensando que tenía un lugar para quedarse, dijo que sí. Él la llevó a su casa, estaba contento y emocionado, ¿no? La invitó a pasar a su casa, cenaron esa noche y ella acomodó sus cosas en el cuarto. Él se fue a dormir, pero pensando en ella. En la noche empezó a escuchar ruidos, empezó a escuchar quejidos, empezó a escuchar cómo la voz se le transformaba a esta persona. Él, espantado, se levantó para ver si ella estaba bien. Le tocó la puerta del cuarto y veía que no salía. Y no salía. Él agarró la puerta y la reventó de un golpe. ¿Qué fue su sorpresa cuando la vio? Ella tenía una foto de él. Tenía líquido rojo alrededor. Estaba completamente sin ropa y bailaba en la fogata que le había hecho dentro de su casa. Él ya no supo más. Simplemente sus ojos se le volvieron blancos. A partir de ese momento, ya nadie lo ha visto. Dicen que es un zombie viviente dentro de esa casa. La nueva dueña es una señora con ojos grandes, con nariz, con una ampolla en la punta. Todos dicen que es una bruja y que el zombie es su nuevo amante. Tengan cuidado a quien invitan a su casa, porque no saben si se van a volver esclavos de ella. Espero que les haya gustado el relato. Muchas gracias, mi querido amigo Perro con Cuernos. Gracias, una excelente historia. Una excelente historia. Mis queridos amigos, vamos a iniciar con esta historia. Esta era una mujer que por su propia voluntad pidió ayuda en el convento de Santa María de Campanía. Una de las razones por la cual ella sintió estar poseída fue por su gusto incontrolable de bailar tango. Algo común de la época, pero ella lo hacía por horas, al grado de desmayarse. Fue el padre Paolo quien le recibió y escuchó sus experiencias. La dama podía cantar ópera a la perfección sin que antes lo hubiera estudiado. Sus versos no eran de tinte romántico, todo lo contrario. Atemorizaban a sus hermanas al pronosticarles una desvivisión próxima, así como la de ella. Podía además ver hechos que ocurrían en otras partes. Una tarde comenzó a llorar por que una de sus hermanas había desvivido. Estaban enterrando en ese instante a esa persona. Es así como sucedieron otros hechos y fueron corroborados por los vecinos. Entre otras actitudes que esta poseída tenía, destacaba la capacidad de hablar en otro idioma, como si estuviera dirigiendo a multitudes. Realizar acrobacias increíbles. Incluso le confesó al padre que en una ocasión pudo hasta volar a 1 metro del suelo. El sacerdote en un principio no le creyó, pues él era un cuidador del manicomio y había visto decenas de enfermos mentales con este tipo de actitudes, así que le pidió que regresara después, en lo que analizaba con detenimiento su caso. Al consultarlo con otros ministros de la iglesia, aceptó exorcizarla. El 21 de mayo de 1920, pasado el mediodía, la mujer fue llevada a la iglesia para comenzar el ritual. Ante los primeros rezos, la víctima continuaba normal, sin alterarse. Pero cuando el sacerdote invocó a Dios, hubo un cambio drástico en su conducta. La mujer levantó los brazos, después los bajó lentamente, al grado de tocarse las puntas de los pies. Ella estaba doblada hacia adelante
dio un grito, brincó. A continuación, se desenroscó y quedó inmóvil en el suelo, tan rígida como si fuera una estatua. Al reaccionar, comenzó a hablar en otra lengua y, desgraciadamente, atacó al sacerdote. El padre tuvo que luchar durante varias sesiones para poder expulsar totalmente a este demonio del cuerpo de esta desdichada dama. Incluso por momentos, el sacerdote se sintió derrotado, pero gracias a su fe, el ser maligno fue derrotado para siempre. Durante el exorcismo, se supo que algunas personas, enemigas de la mujer, habían invocado a un ser mágico llamado Isabeau para que entrara en su cuerpo y no pudiera tener descanso nunca esta desdichada dama. Pero no contaba que la fe, como dicen por ahí, mueve montañas y elimina demonios. Bueno, pues ahí está, muchachos. Ahí está la historia sobre Iglesias. ¿Ah? Hola chicos, ¿cómo están? Saludos. Esta historia es de mi familia. Mi familia es de Michoacán, la familia Hernández. Mi familia viene de muchos años atrás. Yo soy la segunda generación, básicamente la tercera, diríamos. Les cuento. Mi abuelo se llamaba Juan y mi abuela era María. Ellos tenían una perfecta familia, un amor eterno, pero como siempre hay una tercera. Había una mujer que siempre quiso tener a Juan, pero nunca se le hizo. Él era casado, así que ella se quedó con las ganas. Así que ella decidió hacer una brujería, pero no todo iba a quedar así. La madre de mi madre le dice: jamás tendrás a mi padre, él está muy enamorado de mi madre. Le dice: cállate, escuincla, cállate, porque tu padre será mi hijo y tendré un hijo de él. Ese hijo está en mi vientre. Se empiezan a agredir, se golpean, se dan unas cuantas cachetadas y le dices: por tu estupidez te lanzaré esta maldición que será generación por generación. Todos los hijos de tu padre se desvivirán a corta edad. Así lo miraré y así será, porque nadie sabía que esa mujer era una bruja negra. Así que esta bruja estaba cumpliendo su maldición. Ella cuenta que esta señora le escupió los pies y dijo: maldita estás y malditas serás tus generaciones. El hijo mayor, hermano de mi mamá, Miguel, a la edad de 47 años, le dicen que tiene cáncer, un cáncer fatal, un cáncer que lo estaba consumiendo, ese cáncer que lo estaba desviviendo, ese cáncer ya no había solución, hasta que alguien le dice: oye Miguel, ¿por qué no le buscas de otra forma? Se me hace que lo que tú tienes no es enfermedad, puede que sea brujería.
No, como crees, yo no creo en esas cosas. Él radicaba en California, así que dice, bueno, está bien, buscaré una bruja. La bruja, cuando llega al lugar, le dice, ay, mijo, tus ojos ya están más para allá que para acá. Pronto llegará tu desvivimiento. Haré lo más que pueda, pero no te aseguro mucho, ya que tu desvivimiento ya está señalado. Definitivamente esto es una maldición de tus ancestros. Y lo más fuerte es que esta bruja se unió con otras 2 más y los entregaron a toda la familia. Un tipo aquelarre. Esta familia desvivirá y todos los varones desvivirán a corta edad. Se negaron a que él desviviera. Hace el ritual la bruja, trae una gallina, la primera se desvive, dice, te deprendo de toda brujería, te deprendo de toda maldad, regresa a tu lugar de origen. La primera gallina desvive, la segunda gallina desvive y la tercera gallina desvive. Y dice, no hay nada más que hacer, esto ya está hecho. Tú desvivirás, lo siento, hice lo que pude, pero esto es más fuerte que yo. La bruja quiso hacer lo más que pudo por él, pero no pudo hacer mucho, porque él ya estaba marcado para desvivirse a corta edad. Cuentan que la bruja quiso regresar y ayudarlo para darle un poco más de tiempo, pero cuando ella estaba a punto de regresar, solo cuentan los vecinos que se escucharon los lamentos que decía, es 1, es 2, es 3, son 3 brujas que vienen por mí, ayuda, me llevan, ayuda, déjenme en paz, no me quiero ir todavía, me llevan. Ahora, ¿quién será el próximo? Ahora solo me quedan 2 tíos y no se sabe quién es el que sigue, porque ya ha perdido a 3 y no sé quién seguirá. No sé si mis hermanos, mis últimos tíos que me quedan, serán los próximos. Y este es mi relato de la familia Hernández. Gracias, chicos. Una muy buena historia, mi querida Anita. Desvelados, Anita termina su participación. Una buena historia, ¿eh? Pues mi querido amigo Perro con Cuernos, vámonos a la segunda ronda. ¿Te parece bien? Perfectísimo, yo ya estoy preparado. Perfecto. Y bueno, pues los concursantes de la siguiente ronda serán Marisein y Alex Ocultismo. ¿Ok? Entonces, muchachos, vamos con la segunda ronda y este es tema libre. Tema libre. Sorpréndanos con su mejor narración. Vamos a iniciar con la amiga Marisein. Tema libre. 6 minutos, Marisein. Había encontrado al hombre perfecto. Ese hombre ideal, caballeroso, atento. Algo maravilloso. A los pocos meses nos casamos. Al año empezábamos a esperar a nuestro primer bebé. Surgía un tema, algo que no me terminaba de cuadrar mucho. Él sufría de algo. Era perfecto, pero con su pequeño detalle. Tenía mamitis. Si su mamá decía algo, se tenía que hacer. Incluso cuando estábamos esperando a nuestro primer bebé.
tenía que arreglarse el cuarto a como ella quería y todo. En los primeros chequeos, lamentablemente nos enteramos de que el dulcecito no venía bien. Los doctores me recomendaron pues prácticamente sacarlo. Pero yo me aferré y decidí que no. Esperaba un milagro. Pero en eso caí en depresión. Empecé a querer quedarme en cuarto, en casa. Entré en una desesperación bastante amplia. Al paso del tiempo, mi esposo me dice, vamos a ver a mi mamá. Yo accedí, fuimos y me llamó algo mucho la atención. En una mesa, en un altar, tenía mi foto. Al momento de acercarme y decirle a mi suegra qué significaba eso, me dijo, ay hija, no te preocupes. Es que estoy muy preocupada por ti. Estoy pidiéndole a la Virgen que interceda por ti y por mi nieto. Me sentí aliviada, me sentí querida por alguna vez, por primera vez. Dije, bueno, ok. Ella me insistió en darme algunos baños con agua bendita. Yo acepté, pero después de esos baños me sentía mal. En vez de mejorar, me sentía cada vez mal. Lamentablemente, a los pocos días, mi dulcecito salió. Fue espontáneo. Mi hermana me llevó con un curandero. Regularmente él dice que se tarda 20 minutos. Conmigo se tardó 2 horas. Al momento de empezarme a limpiar, yo empecé con un malestar estomacal, que de esos que tenía que ya estar en el baño porque si no sucedía una desgracia. Posteriormente, empecé a volver el estómago algo negro, algo muy oscuro, pero salió todo. El Señor me dio una descripción. Una señora de edad de 40 a 50 años aproximadamente, chaparrita, pelo corto, delgada. Era mi suegra, sin duda. Al momento de llegar a la casa, le dije a mi esposo que su mamá me estaba haciendo brujería, que me estaba haciendo algo. Él no me creyó e incluso me golpeó. Me dijo que cómo me atrevía yo a hablarle así de su madre, que no. En ese momento, en automático, pedí el divorcio, me fui con mi hermana. Después me enteré que la brujería también se puede hacer por medio de santos. Santos corrompidos, esos santos que se corrompen y hacen que la brujería sea más fuerte. Todavía sé de él por medio de redes sociales. Se volvió a casar y ahora la esposa que tiene está embarazada otra vez. Y digo otra vez porque él perdió uno conmigo. Pero siento que la historia se va a repetir hasta que él se dé cuenta que su mamá lo quiere nada más para ella. Muchas gracias. Una historia bastante fuerte. Muchas gracias, Maricén. Gracias por esa narrativa. Vamos a darle el paso al siguiente participante. El amigo a empezar, Desvelados, Anita. Y es un tema libre, la historia que guste contarnos. Este relato se llama La niña del orfanato. Este relato es de una querida amiga aquí que está en el panel. Bueno, no en el panel, pero aquí afuera, Adri. Gracias por tu historia. Este relato es muy bueno, excelente relato para mí, ha sido uno de mis favoritos. Cuenta que Adri era una pequeña que era muy curiosa. Siempre le gustaba andar espiando
a las monjas del convento, viendo qué estaban haciendo, viendo qué cosas descubría en este convento. Pero una noche, como todas, escuchó el sonido de una puerta, escuchó el rechinido que sonaba. ¡Uy! Ese sonido que hacía esa puerta se abre sola, sin que nadie la viera. Va hacia el final y se da cuenta que ahí está otra compañerita. Esta compañerita le dice: shh, no habla, no digas nada, quédate callada. Cuando ella se acerca hacia la puerta, se da cuenta de que estaban las monjas hablando. Estas monjas estaban hablando en lenguas. Estas monjas estaban susurrándose. Pero en este suceso, ellas estaban haciendo algo extraño. Tenían pentagramas, una estrella, una imagen de una identidad de bajo astral, y ellas tenían sal, líquido rojo, y estaban sin ropa. Estaban haciendo un tipo danza, y se escuchaba que hablaban otro lenguaje que ellas no entendían. A la noche siguiente, Adri, como era tan curiosa, vuelve a escuchar el sonido de una puerta que se abre. Cuando ella va a buscar a su pequeña amiga, ya no estaba. Ella había desaparecido. Ella va hacia la iglesia, ya que la iglesia tenía unos símbolos extraños. Algo que no entendía era que las cruces estaban invertidas y varias cruces estaban del lado contrario y estaban de color oscuro. A veces ella miraba a los santos y se daba cuenta que los santos se movían y cambiaban de posición. Ella cuenta que esa noche no encontró a su amiga, pero cuando entró a donde estaba la iglesia, estaban despidiendo a una infante. Cuando ella mira todo esto, queda impactada. No sabe qué hacer, tenía mucho miedo. Lo único que pudo hacer es regresar a su cuarto, pero ella había perdido el conocimiento. Una de las madres la carga y la lleva a su cama. Cuando ella despierta, ella piensa que solo había sido un sueño, pero no fue así. A la mañana siguiente, esa pequeña que habían desvivido ya no estaba allí en el convento, pero la pequeña amiga que había desaparecido no habló por días. Ya nunca fue la misma y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con ella. Ella no recuerda nada. Ahora soy una mujer adulta. He tratado de contactar con ella, pero aún no sé de ella. No sé qué pasó en realidad. Y esta es la historia del convento maldito. Y esta fue mi historia. Ok, muchas gracias a la participante de Desvelados, Anita. Muchas gracias por esta narrativa. Mi querido perro con cuernos, ¿qué te pareció? Ay, de los pelos de punta, Killer. Dices, ¿cuántos? Dice convento maldito.
Nada más para que te pongas ahí a pensar, mi hermano. Imagínate, es fuerte, ¿eh? Es un tema fuerte. El amigo caminante inicia. Perfecto. Antes de empezar, quiero comentarles una cosa. En esta mañana, porque ya prácticamente estamos al día siguiente y estamos muy cerca de la hora que dicen que los demonios salen. Permítanme hacer algo porque mi voz hace que ellos se muevan. Así que esta luz los protegerá en este momento. Muy bien, pues quiero contarles esta historia. Esta historia estaba narrada en aquellos tiempos por un programa radial llamado Pancho Madrigal. Igual como ustedes tienen La Mano Peluda, en mi país se escuchaba este programa. Por lo que se utilizarán mucha jerga nicaragüense, mucho lenguaje campesino, nombres y ciertas cosas. Ok, Chentehuete era un hombre solitario, era un hombre que vivía un poco alejado de aquel pueblo, pero él estaba enamorado locamente de la Reinaldita Zúñiga. Sin embargo, Chentehuete tenía fama de ser brujo, dominar artes oscuras, llamar espíritus, pero él estaba obsesionado con la Reinaldita. De repente, una mañana que Reinaldita estaba barriendo afuera, tirando agua, recogiendo las hojas. Recordemos que en estos lugares humildes, estos pueblos, los pisos son de tierra, pero eso no significa que estén sucios. Reinaldita estaba barriendo y de repente Chentehuete se le acerca y le dice: «Buenos días, Reinaldita. Cada día te veo más linda». Reinaldita, como una joven muy hermosa, sabiendo muy bien que no quería estar con él, le dijo: «Buenos días, Chente. ¿Qué quieres?». Ese frío tajante que muchas mujeres pueden tomar. Chentehuete le dice: «Reinaldita, ¿pero por qué me tratas así? Si yo siempre te he querido y lo sabes. Chente, te voy a pedir un favor. ¿Cuántas veces te tengo que repetir que no quiero hablar contigo? No me gustas y ¿sabes qué? Me voy a casar con alguien más». Chentehuete molesto le dice: «Reinaldita, ¿te atreves a buscar a otro hombre? Tú eres mía. Y si no eres mía, no serás de nadie. ¿Me estás amenazando?». «Papá, Chente me está amenazando». Aquel hombre grande, campesino, sale con un objeto que se utiliza para cortar ramas y le dice: «Esta es la última vez que te permito pasar en este lugar. Te vas y no vuelves». Chentehuete no se quiso enfrentar a este hombre, pero les lanzó una amenaza y les dijo: «El duende blanco no descansa. El duende blanco no duerme y es mucho más molesto que yo». Pues bien, esa tarde llegó una noticia. Chentehuete había partido de este mundo. De alguna forma lo habían encontrado solo en su casa, ya sin vida. Pues bien, las honras fúnebres pasaron, pero al día siguiente la iglesia se vistió de blanco, ya que era el casamiento de la Reinaldita. Al momento que el padre está diciendo: «Si alguien se opone ante este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre», una risa tétrica se escuchó desde la entrada de la iglesia. Todos los participantes de aquella misa se hicieron los locos y decidieron no prestarle atención. En ese momento, cuando ellos salen y llegan a su lecho nupcial, aquella noche de amor y pasión donde ellos tenían que consumar el acto, la risa comenzó a sonar. Venía de las esquinas, sombras se miraban. Era el duende blanco. No se pudo consumar el matrimonio y la Reinaldita Zúñiga se comenzó a secar lentamente, puesto que no tenía paz. Cada vez que ella trataba de encontrar un momento de paz,
rezar o pedirle a su Dios que la salvara, no pudo. Se secó lentamente hasta perder la vida. Y en el momento que están tirando la última pala de tierra, una voz de lo profundo dijo: fuiste mía al final. El duende blanco no duerme. El duende blanco te está observando. Excelente, muy bien, mi querido amigo caminante. Esta fue la participación del amigo caminante, mis queridos amigos. ¿Qué te pareció, mi querido perro con cuernos? No, imagínate ese duende blanco. No, estuvo bien potente. Y pobre Renaldita, ¿no? Dice, al final no pudo ser feliz, o sea, dice que gandalla ese duende blanco, ¿eh? Y sobre todo, qué risa tiene ese duende, Killer. ¿Tú cómo escuchaste? Pues imagínate, nada más el efecto que hace el amigo caminante. Ahora imagínatelo escuchándolo ahí. Qué valor, señores. Se pone fuerte la situación donde se les manifieste esta cosa y luego con una sonrisa, ¿verdad? Una risa burlona, con maldad, bueno, este toque maligno que da. No, mi querido perro con cuernos, yo me cae que lo escucho y pañal me hace falta. Iyer, eres mío. Y bueno, pues, mi querido perro con cuernos, vamos con la etapa final, ronda 3. ¿Qué tal el rival? Le va a poner el tema a su contrincante, ¿ok? En esta tercera ronda tenemos Marisein contra Alex Ocultismo, ¿ok? Ok. Soy Sebastián y les voy a contar la triste historia de la desaparición de mi hijo. Nos mudamos a una nueva colonia, una nueva ciudad. Mi hijo tenía 18 años, un joven muy inquieto. Cuando llegamos a este lugar, nos advirtieron que nuestro vecino fue un brujo, que tuviéramos cuidado en su hogar. Y digo fue, porque cuando nosotros llegamos a este lugar, él ya estaba desvivido. La casa estaba abandonada. Todos los vidrios ya no existían. Así como ladran los perros, así ladraban en esa ocasión, en esa noche, en esa lamentable noche. Como lo vuelvo a repetir, el pasto estaba muy grande, la puerta destrozada, el lugar estaba vandalizado. Mi hijo, lamentablemente, hizo amistades muy inconscientes. Por lo que me cuenta, una de sus amistades entraron a ese lugar de valentía, retos. En ese lugar todavía estaban los objetos de ese brujo. La amistad me dice que lamentablemente mi hijo tiró un frasco y cuando lo quiso recoger se cortó. Salió ese líquido vital de su mano y se llenó con lo que tenía este frasco, algo negro, algo que apestaba el lugar. Inmediatamente corrieron porque empezaron a escuchar ruidos, porque se decía que en las noches en ese lugar se prendía la luz, una luz de una vela, y se veía cómo se asomaban por las ventanas. Mi hijo llegó a la casa. En las siguientes noches lo empezamos a ver muy cambiado. Empezó a leer, cosa que ese hábito no lo tenía él. Empezó a coleccionar plantas, a coleccionar piedras. Una vez le encontramos una ouija, le encontramos amuletos. Nosotros nos acercamos a nuestra fe. Somos cristianos. El pastor nos dijo que iba a hablar con él. Cuando fue a hablar con él, ahí estaba mi hijo sentado en el sofá. Y le mencionó: ¿tú a qué vienes, inmundo? En este lugar no eres bienvenido. Te saludo desde las sombras, porque ahora él me pertenece. El pastor, sorprendido, se quedó paralizado. Aléjate de aquí, que aquí tu Dios no tiene fuerza, y menos tú.
hombre mortal. El pastor decidió pues hacer una discernición de espíritus. Así, la comunidad cristiana se unió. Nosotros tuvimos que atar a mi hijo a la cama, pero empezó a moverse todo el cuarto. Los objetos volaban, la cama giraba. De repente, ahí estábamos, 10 hombres, inconscientes, y la cama vacía. Hasta el día de hoy, no he sabido nada de mi hijo. El pastor me dice, él volvió, pero ¿quién es él? El devorador de almas. Él se le acabó su vida en este mundo físico y busca un vehículo en el cual pueda habitarlo otra vez. Pero, ¿y mi hijo, su alma, su espíritu, está con Dios? Algo susurró a mi oído. Dios no existe. La oscuridad invade. Ve a buscarlo donde yo estaba. No entendía. Hasta que una vez pasé de noche cerca de esa casa. Con coraje, arrojé una piedra y una luz de una vela se prendió. Sorprendido, dije, sal, maldito, pensando que era el brujo. Cuando vi quién se asomaba por la ventana, era el rostro de mi hijo. Por Dios, cambiaron lugares. Hoy en día, yo pongo en juicio mi fe. ¿Realmente existe Dios? Porque desde ahí vivimos en sombras. Y escucho esa voz. Aquí, Dios no existe. Muchas gracias por esa historia, mi querido Alex. Preparar una historia en segundos está fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo la escuchaste, mi querido amigo Perro con Cuernos? ¿Qué tal? Me gustó mucho esa historia, es un excelente relato. Sí. Pues Marisán, ya tienes el tema, centro comercial, Sí. Bueno, está la historia de Juan Carlos. Juan Carlos, un guardia de seguridad de centro comercial. La historia se llama El Pasillo Infinito. Juan Carlos iba haciendo su rondín como todas las noches. Él seguía pasando tiendas y tiendas y tiendas cerradas. Él ya estaba acostumbrado a ver maniquís. Los maniquís de ciertas tiendas pues los volteaban para adentro para que no estuvieran viendo hacia afuera, porque decían algunas personas que los llegaban a ver que causaban miedo. Él simplemente pasó, pero notó algo extraño en esos maniquís. No estaban volteados a donde deberían de estar. Él decide pasar otra vez por ahí y otra vez estaban volteados, literalmente. Sigue sin prestarles mucha atención, sigue caminando y llega a una bodega. Llega a la bodega a donde ponen charolas, brazos, todo lo que conlleva a una tienda, a los centros comerciales. Ahí también habían muchos maniquís. En algún lapso, él juró y perjuró haberlos visto parpadear. Pero, como siempre, todo tiene una lógica. Todo tiene estoy cansado. Pues a lo mejor vi mal. Algo pasó. Pero no. De repente, atrás de él escuchó una voz. No es tu imaginación. Nosotros siempre estamos aquí. Y nosotros siempre te observamos. Él se queda paralizado. Se queda viendo para todos lados sin querer voltear en la parte de atrás. Sigue caminando y ese pasillo se le hace cada vez más eterno, oscuro. Y le vuelven a decir, nos hace falta uno. ¿Quieres unirte? Él sigue temblando, se le cae de los nervios la lámpara, pero no se detiene. De un caminar rápido se convierte en una carrera. Dicen que a la mañana siguiente encontraron un nuevo maniquí. Un nuevo maniquí con la cara pálida,
con el rostro de un guardia que jamás supieron de él. Pensaron que simplemente había abandonado su trabajo, pero sin saber que ese maniquí nuevo era el guardia que se había convertido en el nuevo maniquí del centro comercial. Gracias. Wow, una muy buena historia, Maricén. En serio que tenemos competidores aquí de gran nivel. Unas historias que nos dejan sorprendidos. Pues bueno, adelante. Pues, el caminante ya ha tomado su decisión y le puso su tema a Anita. Civilizaciones. Ok, cuentan. Esto le pasó a una chica que se dedicaba a lo que es seguridad. Cuenta que ella le gustaba mucho su trabajo. Ella trabajaba en Tulula, ahí donde tienen las pirámides egipcias. Cuenta ella que una de las tantas noches su compañero le cuenta: oye amiga, ¿te podrías quedar y trabajar por mí esta noche? Claro que sí, compañero. Bueno, dice que ella da sus rondines, no pasa nada, todo tranquilo. Pero ella se da cuenta que había una luz extraña, algo extraño porque ya era el anochecer. Ella cuenta que va con su lámpara a dar su rondín y cuando da su rondín se da cuenta de que había una mujer con una vestimenta, no sabe si era egipcia, maya, pero una vestimenta algo así con un taparrabos y pues su vestimenta era de otro planeta, no era de aquí. Ella trata de interactuar con ella. Ella le pregunta: oye, ¿estás perdida? Hace mucho tiempo que ya cerramos aquí. ¿Te puedo ayudar en algo? Ella solo se queda callada y le dice: tú no deberías de estar aquí. Le dice: ¿de qué hablas si yo trabajo aquí? Entonces ella empieza a tocar la pirámide y empieza a hablar en otras lenguas que ella no entendía. Ella se preguntaba: ¿qué está diciendo? Le dice: te doy 2 segundos y si no sales de aquí, llamaré a la policía. Da su rondín, regresa y la chica no estaba. Entra a las oficinas, se da cuenta de que la chica aún estaba ahí. Ella dice: no, esta será el último warning y ahora sí llamaré a la policía. En las cámaras se mira que estaba ahí, pero se miraba diferente. Se miraba que su brillo era deslumbrante, era como si fuera una luz, como una lámpara. Y le dice: bueno, ya te dije varias veces que te fueras de aquí y no has hecho caso. Lo siento, pero llamaré a la policía. Y le dice: tú no deberías de estar aquí. Dice que ella se da cuenta que ella ha hecho un agujero y saca un disco que estaba ahí. Dice que del cerrar de ojos esta señora desaparece. Dice que ella se lo lleva, trata de averiguar qué tenía este disco, cuando se da cuenta que tenía símbolos que ella no entendía. Al parecer, estas identidades la atormentaban en sus sueños, ya que ella no podía dormir. Empieza a sentir síntomas. A la mañana siguiente, regresa a poner ese disco y esa mujer se aparece como el humo y le dice:
A ellos no les gusta que se lleven las cosas que son de ellos. Y si no los regresabas, ellos vendrían por ti. Y ellos son muchos identidades que cuidan este lugar, que no son de este mundo. Así que tuviste suerte, porque ellos aceptaron tu perdón. La chica pone en su lugar y se va. Así como un cerrar de ojos, ella desaparece y aún no sabe quién fue. Así es mi historia. Ok, muchas gracias, mi querida Anita. Desvelados, Anita, muchas gracias. ¿Qué te pareció, mi querido perro con cuernos? Excelente historia, Anita, de verdad, no, te pone a pensar. Yo siempre me pongo a pensar, ¿no? Más allá de llegan las historias y mi cabeza empieza a volar, ¿no? Imagínate, seres todavía siguen presos en esas estructuras que ellos construyeron, ¿no crees? Dice Desvelados, Anita, que una historia de los huastecas. De las huastecas, ok, la huasteca potosina o la huasteca, bueno, ok, huasteca. Ok, muy bien, perfecto, estamos listos. Adelante, en el momento que nos ponga el tiempo el amigo Alex. Listo. Ok, perfecto. Muy bien, las huastecas, como ustedes saben, son lugares mayas. Son lugares donde tenemos esa civilización que muchos dicen que se desapareció, pero otros dicen que se fueron de vuelta a su reino. Sin embargo, ha quedado algo que conocemos como los Huay, el Huaypec, el Huaychivo, aquello que conocemos como nahuales. En estos lugares se conocen como Huays. Muy bien, esta es la historia de el Huaypec. Significa brujo perro. Un joven hacía en las madrugadas su rutina de salir a trotar. Sabemos que algunas personas pueden tener esa ventaja de salir a trotar por las mañanas. Pues este hombre comenzó su rutina y de repente observó que un animal, un perrito ya bastante viejo, se le comenzaba a pegar. Esto le llamó la atención, puesto que dijo él, ¿de dónde ha aparecido este animalito? ¿De dónde está? Pero sin embargo, pues comenzó a seguir su trayecto, comenzó a caminar nuevamente, a hacer tu trote, y el perrito lo iba resguardando. De repente, en un lugar bastante oscuro de aquel parque, de aquel lugar en donde él estaba haciendo su trote, frente a él, aparece un cerdo grande, ojos rojos y aquel pelaje oscuro realmente. Él se detiene y el perro que lo acompañaba se pone entre ellos y comienza a luchar con él. Comienza aquella batalla entre aquel animal tan grande y aquel perro bastante anciano, bastante viejo en este lugar. Pues bien, durante todo este momento el hombre solamente podía observar aquello que él no lo podía creer ante sus ojos. De repente, el perro logra pegársele del cuello a este cerdo y este puerco sale huyendo pegando gritos y aquel animalito se le empieza a acercar a él, mostrándole ciertas heridas que habían quedado. La batalla había sido muy grande. Este hombre decidió tomar al perro y llevarlo a su casa y comenzar a curarlo. Cuando la luz del sol apareció, este hombre se transformó ante sus ojos en un anciano que él anteriormente había visto. Era aquel vagabundo que estaba en el parque, aquel señor que una vez él le había dado un poco de dinero para que fuera a comer, aquel hombre que vivía en aquel lugarcito tan pobre, tan humilde. Le dijo: gracias, hijo, te acabo de pagar, no es necesario, ya me voy. Soy un ser antiguo, soy un maya, yo puedo recuperarme de esto. Simplemente pagué una deuda que tenía contigo. Pues bien, no todo es horror, no todo es miedo. También la magia es recíproca.
Y esta es la historia del Guay-Pec. Ok, una muy buena historia, mi querido caminante. Muchas gracias por narrarnos esta historia con el tema que nos propuso la amiga Anita, Desvelados Anita. Una muy buena historia. Bueno, pues, el primer finalista entre Marisain y Alex Ocultismo es Marisain, la primera ganadora que va a la final, Marisain. El encuentro entre Caminante y Desvelados Anita, sumando los puntos que otorgó el juez, mi querido amigo, el perro con cuernos, esto es para la final, el amigo Caminante. Muchas gracias. Mis queridos amigos, quedamos ahí. Pasa a la final, Marisain y Caminante a la final. Muchas gracias a todos por su apoyo, a todos los amigos que se hicieron presentes en este live. Muchas gracias a todos los concursantes, a todos los participantes. Gracias a todos los amigos que estuvieron presentes aquí y principalmente con esta me despido. Muchas gracias.